Bienvenidos a nuestro fascinante viaje por el mundo de los gusanos de seda. En este vídeo, exploraremos los secretos ancestrales y las sorprendentes conexiones que estos pequeños insectos tienen con nuestra historia, nuestra industria y nuestra salud. Desde su misterioso origen en la antigua China hasta sus aplicaciones modernas en la medicina, prepárense para descubrir todo sobre los gusanos de seda y su extraordinaria influencia en el mundo que nos rodea. Estás en el canal de Glibrito, el león del fuego. Los gusanos de seda. Los gusanos de seda, también conocidos científicamente como Bombyx mori, son insectos que han sido domesticados por los humanos durante milenios para la producción de seda. Su historia se remonta a la antigua China, alrededor del año 2700 a.C., donde se comenzaron a criar para producir seda, un material muy valioso en aquel entonces. La seda era tan apreciada en la antigüedad que la técnica de su producción se mantuvo en secreto durante siglos. Fue una de las exportaciones más importantes de China hacia Occidente, a través de la famosa ruta de la seda. Los gusanos de seda pasan por 4 etapas principales en su ciclo de vida: huevo, larva, la fase del gusano, pupa y adulto, y el alimento que se les proporciona varía según cada etapa. Primera etapa. Etapa de huevo. Los huevos de gusano de seda son muy pequeños y no necesitan alimentarse. Se mantienen en un ambiente adecuado hasta que eclosionan. Los huevos eclosionan en 2 a 3 días. Los huevos se depositan en masas de 50 a 200 huevos. Las hembras adultas viven 10 días en promedio, hasta 21 días. Segunda etapa. Etapa de larva, gusano. Durante esta etapa, que es la fase de crecimiento más activa, los gusanos de seda se alimentan exclusivamente de hojas de morera. Prefieren las hojas tiernas de la morera blanca, Morus alba, pero también pueden consumir hojas de otras especies de morera. Se deben proporcionar hojas frescas regularmente para mantener a los gusanos alimentados y saludables. Los gusanos de seda son bastante específicos en cuanto a su dieta, ya que se alimentan exclusivamente de hojas de morera. Si la morera ha sido tratada con productos químicos o modificada genéticamente para no producir moras, es posible que los químicos presentes en las hojas afecten la salud de los gusanos de seda. En general, se recomienda utilizar hojas de moreras no tratadas, para alimentar a los gusanos de seda, y asegurar su salud y desarrollo adecuados. En general, se debe alimentar a los gusanos de seda 2 veces al día. Se debe alimentar a cada gusano con 2 hojas de morera, pero todo dependerá del tamaño del gusano y de la hoja en cuestión. El periodo de vida del gusano, en el estado de larva, es decir, desde que sale del huevo hasta el momento de hacer su capullo para convertirse en crisálida y después en mariposa, demora 30 a 36 días más o menos, en condiciones normales, y durante este tiempo crece y se desarrolla rápidamente. Tercera etapa. Etapa de pupa. Antes de convertirse en pupa, los gusanos de seda construyen un capullo de seda alrededor de sí mismos. Durante esta etapa, no se alimentan, ya que están dentro del capullo en proceso de transformación en crisálida. Cuarta etapa. Etapa de adulto, polilla. Cuando los gusanos se preparan para la cuarta edad, adoptan esta postura en una fase de sueño que puede durar de 24 a 30 horas, y que se hace antes de la muda. Si tus gusanos de seda levantan la cabeza y se quedan quietos, no les toques y evita que estén expuestos al sol. Después de un tiempo en la etapa de pupa, la crisálida emerge como una polilla adulta. En esta etapa, la polilla no se alimenta y su única función es reproducirse. Se debe tener en cuenta 2 cosas importantes. La primera es que las hembras ponen huevos, aunque los mismos no estén fecundados, por lo que podemos tener un porcentaje bajo de eclosión si hubo pocos machos en la cópula. La segunda, es que los huevos una vez finalizada la crianza pueden conservarse en heladera. En su edad adulta, como mariposa, se pueden distinguir los 2 sexos. Las mariposas hembras del gusano de seda son algo más grandes que los machos, y no se mueven apenas. En lugar de ello, expulsan feromonas, mostrando su órgano sexual. Los machos son más pequeños, y muy activos. En resumen, durante la etapa de larva, gusano, los gusanos de seda se alimentan exclusivamente de hojas de morera, mientras que en las otras etapas no se alimentan o no necesitan alimentarse. Es importante proporcionar un suministro constante de hojas frescas de morera durante la etapa de larva,
para asegurar el crecimiento saludable de los gusanos de seda. En cuanto a la investigación relacionada con la salud, hay varios aspectos interesantes. Uso de la seda en medicina. La seda ha sido utilizada históricamente en la medicina tradicional china. Se han investigado sus propiedades para aplicaciones médicas modernas, como suturas quirúrgicas y otros dispositivos médicos debido a su biocompatibilidad y resistencia. Propiedades antibacterianas. Se ha descubierto que la fibroína de seda, una proteína principal en la seda, posee propiedades antibacterianas. Esto ha llevado a investigaciones sobre cómo se pueden aplicar estas propiedades en productos médicos, para prevenir infecciones. Uso de los gusanos de seda en la investigación médica. Los gusanos de seda también se utilizan en la investigación médica, especialmente en el campo de la ingeniería de tejidos. Se investiga cómo las proteínas de la seda pueden usarse como andamios para cultivar tejidos humanos en el laboratorio, como piel, huesos y vasos sanguíneos. La serrapeptasa está relacionada con los gusanos de seda de una manera interesante. La serrapeptasa es una enzima proteolítica que se encuentra en el intestino del gusano de seda. Esta enzima juega un papel crucial en el proceso de disolución del capullo de seda, cuando la polilla adulta está lista para emerger. Cuando la polilla está lista para salir del capullo, secreta la serrapeptasa para romper la estructura de la seda y abrir un agujero por el cual puede salir. Sin la acción de esta enzima, la polilla tendría dificultades para salir del capullo. La serrapeptasa es de interés científico y médico, debido a sus propiedades antiinflamatorias y fibrinolíticas. Se ha investigado y utilizado en el tratamiento de diversas afecciones, como la inflamación, el dolor y la enfermedad arterial periférica. Si te interesa saber más sobre la serrapeptasa, pásate por el canal de Glibrito, El León del Fuego, donde encontrarás el vídeo con el título Serrapeptasa, ¿qué es y cómo puede ayudarte? Entonces, aunque la serrapeptasa no es exclusiva de los gusanos de seda, su relación con estos insectos ha sido objeto de interés científico y médico debido a sus aplicaciones potenciales en la salud humana. En resumen, los gusanos de seda han sido una parte importante de la historia humana debido a su contribución a la industria textil, y su investigación continúa ofreciendo nuevas aplicaciones en el campo de la salud y la medicina. Y así concluye nuestro viaje por el mundo de los gusanos de seda. Esperamos que hayan encontrado esta exploración tan fascinante como nosotros. Recuerden, la naturaleza siempre guarda secretos asombrosos, y los gusanos de seda son solo una pequeña muestra de ello. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento. Esperamos que hayas encontrado útiles los conocimientos compartidos sobre los gusanos de seda, sus investigaciones y beneficios para la salud. Deja tu comentario abajo y si quieres que hagamos algún vídeo específico que a ti te interese, no dudes en comentarlo. No olvides suscribirte para más contenido relacionado con la salud y el bienestar, y compartir el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda que, tu bienestar es tu mayor riqueza. Hasta la próxima y un abrazo.